de las sesiones 97, 98 y 99 quedan reglamentariamente aprobadas y la señora secretaria dará lectura. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la productora de la Fundación Encuentros del Futuro, señora Javiera Cerda, por medio del cual excusa la inexistencia del ex senador Guido Girardi de esta sesión por viaje programado fuera de Chile para los días 10, 11 y 12 de junio. Consulta sobre la posibilidad de reagendamiento. Correo electrónico del diputado Hernán Palma, quien solicita invitar al senador Francisco Chaguán a la discusión del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías en tabla en su calidad de autor del mismo. Correo electrónico de la diputada Paula Laura, a través del cual solicita recabar el acuerdo de la Comisión para abrir un nuevo periodo para invitar expertos a exponer respecto al proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías, considerando que el proyecto fue discutido en general en el periodo legislativo anterior, de modo que los parlamentarios que conforman actualmente la Comisión no han tenido la instancia para escuchar a expertos y resolver sus inquietudes, lo que perjudica incluso la presentación de indicaciones. Por tanto, estima imprudente proceder a su tramitación, en particular sin contar con los insumos necesarios para votar debidamente informados, como lo exige el trabajo legislativo. Adjunta una propuesta de invitados. Finalmente, correo electrónico de la secretaria de la Presidencia de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, ACTI, a través del cual solicita audiencia con la Comisión para dar a conocer la posición de esa organización en relación con el proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y la neurotecnología. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra acerca de la cuenta. Diputado Palma. Saludar a los colegas y a la secretaría. Sí, presidente, solamente quería mirar por ahí con cara de sorpresa. No, era solo explicar, colega, no se preocupe. No, la intención de invitar al diputado Girardi, al ex senador Girardi y al senador Chaguán, y otros invitados que entiendo se mencionaron, tiene que ver con poder entrar lo antes posible en discusión de este proyecto de neuroderechos que está un poco atascado, pero entiendo que hay otras prioridades y que probablemente se va a discutir prontamente. Así que solamente eso quería aclarar, señor presidente, creo que es un tema no menor y en el cual algunos tenemos la intención de incluir el tema del acceso de los menores de edad a redes sociales, que lamentablemente por razones que la verdad que desconozco, no ha podido ser puesto en tabla en la Comisión de Educación como hubiéramos querido. Y se ríe María Soledad porque es verdad, he ido 4 veces y la presidenta por alguna razón no he querido ponerlo en tabla. Eso, presidente, gracias. Usted se ríe, quizás cuáles son las razones. Sí, el ejecutivo. Sí, no, sí, ya. Sí, sí, pero Perdón. Para que entendiendo que siempre hay urgencias. Si yo también en salud me ha pasado que llevo 2 años para que se ponga en discusión un proyecto de electrodependencia, que es para mejorar una ley Lucas, porque ustedes han visto, se cae el tendido eléctrico y se muere gente. Pero bueno, siempre van a haber otras prioridades, pero yo encuentro que mientras no entendamos que es prioritario preocuparse de la salud mental, sobre todo, y aspectos neurológicos que están afectando a nuestros menores de edad, creo que no estamos entendiendo las cosas como son. Gracias, presidente. muchas gracias, diputado Palma. Bienvenida, ministra, a tu equipo. Sigue abierta la palabra el tema acerca de la cuenta, o incluso si alguien quiere agregar un varios antes de entrar. Sí, diputado Olivera. Dale tu número. ¿Sí? Sí. Eh, Muchas gracias, señor presidente. Aprovechando que está la ministra y por su intermedio, muy bienvenida, muy buenos días. Dejen de ponerle tantas urgencias a tantas cosas distintas, entonces nosotros podemos también priorizar algunas cosas aquí. Si teníamos ¿cuánto? Teníamos como 30 urgencias, 40 urgencias, una cosa así, al mismo tiempo actualizadas, muchas de las cuales recaían en las mismas comisiones. Entonces teníamos, por ejemplo, proyectos de ley, 3, 4, 5 proyectos de ley con urgencia y recaían en la misma comisión y es absolutamente inviable que se tramite un proyecto parlamentario cuando se satura de esa manera de urgencias el sistema. Y por otro lado, es inviable también cumplirle al Ejecutivo, porque si tiene 3, 4 proyectos con urgencia, suma urgencia, lo que sea, en la misma comisión, imposible que se cumplan los plazos constitucionales que están establecidos para devolverle los proyectos. En ese sentido, ahí el Ejecutivo también tiene una cierta responsabilidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Olivera.
Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a la ministra. Presidente, mi punto vario es para solicitar la invitación a esta comisión, ojalá en lo posible, para el próximo 2 de julio, al doctor Ricardo Macchioni Barahona, a la señora Camila Calcio, que es doctora en biotecnología, al doctor en farmacología de la Universidad de Chile, Leonel Eduardo Rojo, bueno, y a un grupo de personas que le puedo entregar a la señora secretaria. Presidente, ellos me hicieron llegar una carta en donde muestran una preocupación por un trabajo que hay, una investigación, o no sé si investigación, pero un trabajo que han ido realizando respecto de los alimentos nutracéuticos. Han intentado llegar a través del Ministerio de Salud para dar a conocer la importancia del por qué nuestro país debiese avanzar en este tipo de alimentos que finalmente son productos naturales constituidos por extractos de plantas y de alimentos como el ajo, el boldo, el arándano, la cúrcuma y muchos otros. Y hoy día, presidente, no sé cuál es el, creo que, bueno, para mí por lo menos es importante escucharlos a ellos, porque creo que hoy día en Chile tenemos un problema grande con la automedicación y muchas personas, me incluyo en ese grupo, hemos recurrido a productos naturales para reemplazar de cierta forma la medicación que muchas veces incluso se puede comprar, yo nunca lo he hecho, pero se puede comprar en la feria, se puede comprar en cualquier lugar, porque no hay, porque hay regulación, pero no hay fiscalización. Por lo tanto, presidente, yo creo que es importante poder escuchar lo que ellos nos pueden contar. Em, Acá en la carta dice que, bueno, son productos ricos en bioactivos, tales como carotenoides, polifenoles, terpenos, compuestos organosulfurados, que tienen cabida en todas las regulaciones de referencia en el mundo, como la FDA en Estados Unidos y la EFSA en Europa, son considerados suplementos alimentarios o nutracéuticos y que en Chile son clasificados como farmacéuticos por tener efectos saludables sobre las personas, pero que dada su naturaleza no tienen posibilidad alguna de ser registrados como fármacos. Entonces, presidente, a mí me gustaría que los pudiésemos recibir para escucharlos y por lo menos ver cómo desde esta comisión quizás podemos avanzar en algo que sea beneficioso para la población. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Olivera. Los vamos a convocar el 2 de julio, ¿no? Sí, y así que los vamos a invitar para esa fecha. ¿Me parece? Perfecto. Eh, ¿Alguien más, diputado Palma? Sí, presidente, bueno, estaba revisando la cuenta más exhaustivamente y coincido plenamente con la diputada Labra en la necesidad que antes de entrar en discusión de algunos temas deberíamos consultar en la opinión, perdón, saludar por su intermedio a la ministra, su equipo asesor, disculpe, el ministro. Eh, y yo tengo voy a enviar los nombres de un par de expertos que han estado trabajando en el tema del impacto que tiene. De hecho, les comenté la semana pasada el libro El cerebro roto y las generaciones emergentes de un par de neuropsiquiatras infantos juveniles. Así que voy a enviar esto a la comisión para que tengan en bien poder invitarles. Eso es todo, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al orden del día. Contamos con la presencia de la ministra de Ciencia y Tecnología, la señora Ixena Echeverry, a quienes hemos invitado a esta sesión. Y en primer lugar, porque habíamos asumido ese compromiso, queremos iniciar y conocer, ¿no es cierto?, la tramitación del proyecto de ley originado en moción de los diputados Kaiser, Lagomarsino y Urruticoechea, que establece límites al desarrollo de la inteligencia artificial en resguardo de los derechos fundamentales. Esto es el boletín 17112-19, que está en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Y para iniciar, digamos, esta discusión,
vamos a escuchar al diputado Johannes Kaiser, quien presentará el proyecto en su calidad de autor. Diputado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros estuvimos tramitando un proyecto de inteligencia artificial aquí que fue despachado hacia el Congreso y con razón probablemente se pregunten, bueno, ¿qué es lo que puede aportar este que no estaba aportando el otro? En primer lugar, este proyecto de ley lo que genera es un marco jurídico mucho más amplio. Es decir, es un proyecto con, creo que son 8 artículos o 8 principios a los cuales tiene que someterse la legislatura al momento de, no la legislatura, disculpen, la judicatura, al momento de determinar eh, si se han violentado derechos fundamentales de los ciudadanos o no por parte de los operadores de sistemas, o los operadores, creadores, etcétera, de sistemas de inteligencia artificial. En la práctica es un pequeño catálogo de derechos fundamentales que tiene el ciudadano respecto de la inteligencia artificial. Y lo que genera, o nuestra idea respecto de por qué impulsamos este proyecto de esta manera, es porque le entrega mucho más libertad al tribunal, de la mano de lo que es la conexión entre los derechos del ciudadano y estas restricciones que nosotros definimos de manera más general. El tribunal puede hacerse cargo caso a caso y generar jurisprudencia eh, protegiendo los derechos de nuestros conciudadanos, los derechos humanos de las personas respecto de este tipo de intervención, de intervenciones a través de las inteligencias artificiales. Como verán, no es un proyecto largo, para nada. Y de hecho se inspira en los 20 artículos, en los primeros artículos de la Constitución Política de la República, que son aquellos que nos permiten a nosotros, a través del recurso de protección, ¿no?, recurrir a tribunales y solicitar que se nos defiendan ciertos derechos esenciales que están garantizados por la misma. O sea, la inspiración es la misma y la idea es que la forma de recurrir y de proteger los propios derechos sea más o menos la misma. En ese sentido, es mucho más sencillo que el proyecto del Ejecutivo. No compite con él porque no entra a regular la inmensa mayoría de las materias que entra a regular el proyecto del Ejecutivo, pero sí se hace cargo de lo que es el área del impacto directo en las personas, de lo que pueden ser sistemas de inteligencia artificial. Creo que compartí el proyecto en el chat de la Comisión de Ciencia la semana pasada. Y bueno, espero que de alguna manera convencerlos de que dentro de la tramitación de este proyecto y manteniendo, por supuesto, el marco acotado en el cual ha sido presentado, podemos hacer un aporte que se traduzca de manera rápida y efectiva en una protección para nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Perfecto, muchas gracias. Eh, Secretaria, tú nos puedes indicar, antes de ofrecer la palabra, si este proyecto, el tratamiento que vamos a dar, digamos, la tramitación que le vamos a dar acá, la discusión, esto lo podemos iniciar hoy día. ¿Nos puedes dar esos antecedentes? Sí, presidente, el primer trámite para iniciar un proyecto es que su autor lo exponga, ya sea un diputado o el ejecutivo, preguntarle la opinión al ejecutivo y luego se abre un plazo de audiencia para invitar expertos que puedan exponer y ese es el trámite habitual. Luego se vota en general, plazo para indicaciones, eso es. Diputado Kaiser, y luego Sí, muchas gracias, señor presidente. Solamente hacer presente que en el caso de la invitación a expertos, nosotros para el otro proyecto invitamos todos los expertos prácticamente que podíamos invitar para formarnos una opinión respecto, sí, es cierto, era de otro proyecto, pero de lo que era el tema de inteligencia artificial. Eh, lo dejo naturalmente, está en lo dejo naturalmente a su criterio, su derecho, determinar cuál va a ser la tramitación, pero podríamos quizás acelerarla un poco en vista de que venimos todavía con conocimientos frescos de la materia. Muchísimas gracias, señor presidente. Ministra, ¿quieres agregar alguna opinión, agregar algo en relación a esto?
Gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los diputados y diputadas y pedir disculpas por el atraso. Había un poco de neblina en la carretera y nos demoramos unos minutos más. Eh, a ver, nosotros revisamos el proyecto de ley propuesto por el diputado Kaiser, presidente, y la verdad es que desde el Ejecutivo tenemos que hacer un análisis bien en profundidad de entender si es que esto conversa o no con un proyecto que está en tramitación, pero más allá de eso, tenemos la preocupación de tener dos marcos legales en paralelo en tramitación y lo que eso puede significar respecto de la concordancia de las normas. Si bien muchos de los principios que están establecidos en la propuesta están contenidos en lo que salió de esta comisión, ese es un proyecto que todavía está en tramitación y por lo tanto puede ser sujeto a modificaciones posteriores. Y nos queda la duda de cómo dos proyectos que van a tener un mismo recorrido eh, que abordan la misma materia pueden eventualmente entrar en contradicciones en etapas posteriores de la tramitación cuando ya no se pueden, ¿cómo se dice?, fundir unos con otros. Y por lo tanto, nos cuesta por ahora, y quizás si el diputado Kaiser por su intermedio pudiese explicar con mayor profundidad cuál es la utilidad de contar con dos iniciativas que cubren la misma materia y en torno a principios que son similares, entendiendo que hay uno con una tramitación en curso. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Solo un alcance le estaba preguntando a la secretaria de la comisión. Bueno, lo primero es que uno puede tramitar un proyecto acá y si no tiene urgencia por parte del Ejecutivo, no va a avanzar mucho un proyecto. No, no lo estoy diciendo como la salida, sino que procedimentalmente cómo operan las cosas. Eso es un hecho, digamos, que puede suceder de la causa. De hecho, el proyecto de neuroderecho fue hace años aprobado aquí en general y jamás tuvo patrocinio para ser discutido. O sea, también pongo el ejemplo en la contraria respecto de un tema que hoy día te interesa. O sea, ese proyecto podría languidecer, aun cuando lo discutamos, incluso en particular. Por eso también lo quiero anunciar. Eso depende de la facultad del Ejecutivo de darle o no urgencia, porque así se generan después las tablas. Lo digo, mi doble rol de estar acá y estar arriba armando las tablas con las expresiones, ¿ya? Pero por otro lado, me dice la secretaria de la comisión que efectivamente aún queda un espacio de refundir proyectos, pero ya no sería en esta comisión, tendría que ser en la Comisión de Futuro del Senado. Que la comisión ya despachó el proyecto a Hacienda, después se ve en sala y ya debería ir, lo natural es que se vaya al Senado. Entonces no podríamos refundirlo en esta comisión ya. Sí, antes, solo estoy no generando una polémica, estoy comentando procedimentalmente los caminos que pueden seguirse. Entonces, no es del todo inconveniente discutir un proyecto acá, porque todavía queda la otra instancia, pero además también para tener claridad, si después no hay urgencias de parte del Ejecutivo, este u otro Ejecutivo, digamos, el proyecto va a estar discutido como nos tocó a nosotros asumir, no sé, por el proyecto de los famosos enchufes, eh, cargadores, bueno, cargadores, pero que nunca tuvo, digamos, ni una urgencia, digamos. Eh, Eso, diputado Caixa. Muchas gracias, señor presidente. Hacer presente que el proyecto de inteligencia artificial que nosotros ya vimos era un proyecto de ley que regulaba la inteligencia artificial en tanto su desarrollo, en tanto en qué espacios podía aplicarse. Tenía entonces, en la práctica es un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es eso, y de hecho el titular así lo dice. Este proyecto de ley, si ustedes lo analizan correctamente, es un proyecto de ley que establece los derechos de las personas respecto de la inteligencia artificial. No regula la inteligencia artificial de manera directa, sino que lo que establece es qué derechos tenemos como seres humanos respecto de la inteligencia artificial. Son dos aproximaciones distintas. Son dos aproximaciones distintas. En una usted está regulando sistemas y en el otro usted está garantizando derechos.
de las personas respecto de la inteligencia artificial. Entonces, no son, yo creo que si usted le pega una revisión más en profundidad, más allá de lo que es el titular, se dará cuenta de que no son excluyentes, sino que son complementarios. De hecho, este debiese ser el primer proyecto que deberíamos haber pasado, o algo similar, ¿ya? Un catálogo de derechos del ser humano respecto de las inteligencias artificiales. Hay ciertos elementos que están comprendidos en el proyecto que nosotros ya vimos, ¿ya? Y están comprendidos en razón de las limitaciones que le pusimos a la inteligencia artificial o a su desarrollo. Eso es correcto. Pero eran limitaciones a la inteligencia artificial, no necesariamente algo que yo pueda llevar al tribunal. Yo como ciudadano normal y corriente pueda ir al tribunal y decir, ¿sabe qué más? Aquí me están invadiendo mi privacidad. ¿Me explico lo que voy? Estos son derechos, entonces, es una definición de derechos amplia que permite entonces a un ciudadano normal y corriente ir a un tribunal y decir, ¿sabe qué más? Aquí me están violentando un derecho fundamental que está entonces garantizado en esta norma específica. Más allá de si, desde el punto de vista de lo técnico, efectivamente está operando legalmente el sistema. Y, ¿y por qué abrimos esto? Para que sea el tribunal o un tribunal el que pueda determinarlo, porque hay una casuística, hay una cantidad de casuística que evidentemente no va a poder ser recogida tampoco por el proyecto de ley que ha pasado al Senado. Esa es la razón por la cual presentamos en su momento este proyecto así como lo presentamos. Muchísimas gracias. No, perfecto. Voy a ofrecer la palabra. Ahora, para que todos tengan, digamos, una tranquilidad, vamos a darle la forma que usualmente discutimos los proyectos, es decir, vamos a discutir acá, va a haber invitados, va a haber un tiempo después para hacer la indicación, o sea, eso no va a variar. Yo creo que eso es bueno, digamos, asegurar el tema institucional de cómo usualmente funcionamos. Diputado Palma, ¿tú quieres? Gracias, presidente. Presidente, quería solamente hacer mención a una paradoja. Yo recuerdo que en sala pedí en dos oportunidades que el proyecto de neuroderecho que estaba, como usted bien decía, atascado hace un rato largo ya, porque esto es de la legislatura anterior, pasara a la Comisión de Derechos Humanos, justamente porque pienso que los neuroderechos debería ser es el ámbito de competencia. Y en la sala hubo una negativa de algunos parlamentarios que no permitió que eso se concretara. Hoy día nos encontramos con esta propuesta. Yo estaba leyendo al final de la propuesta de la moción del diputado Kaiser, hace una mención a Isaiah Asimov, donde dice el aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia le está ganando conocimiento con más velocidad que la sabiduría que adquiere la sociedad. Entonces, presidente, yo creo que son estas paradojas que dan, que a veces uno no entiende en el hemiciclo, donde se produce una negativa de la sala a entender algo que parecía bastante lógico, que era llevar esa discusión a la Comisión de Derechos Humanos, y finalmente quedó anclado acá, no hemos podido sacarlo a la superficie, se trata ahora de esta materia, y yo estoy de acuerdo que el tema de los derechos humanos es siempre esencial y es el techo que debería proteger a todo ser humano, ¿no? En todo ámbito. Entonces, yo no sé si cuando discutamos neuroderecho a lo mejor di indicaciones, se puede tratar algunos de los aspectos que el diputado acá quiere mencionar acá. Eso, presidente, gracias. Para no equivocarme, secretaria, esta es la propuesta que ha hecho el diputado Palma, o uno se aboca estrictamente al proyecto en cuestión, digamos, para despejarlo de inmediato. El proyecto está en esta comisión. O sea, para hacer eso habría que pedir en sala que el proyecto fuera a otra comisión, pero como ya está radicado en esta comisión, para eso se requeriría unanimidad, que me imagino que su autor no va a dar. No está hablando De cambiarlo a la Comisión de Derechos Humanos. Ah, no, perdón. neuroderecho, por eso De neuroderechos. no ha llegado a la... Y no ha llegado a la luz a mí, en Nirvana. No, presidente, para aclarar, lo que yo estaba explicando son las paradojas que se dan en la sala. Porque a mi entender, neuroderechos debió haber ido a la comisión incluso tal vez a las dos comisiones por razones técnicas. Y hoy día estamos discutiendo acá o pretendemos discutir un tema a pedido del diputado Kaiser que tiene que ver con justamente derechos humanos. Y yo creo que a lo mejor debiese haber llegado a esa comisión y no a esta. Creo que es un comentario que me parece ad hoc con lo que estamos discutiendo.
la reforma constitucional que agregó en la Constitución el tema de los neuroderechos lo vio la Comisión de Ciencia. Así que yo entiendo que por eso vino el proyecto de ley acá mismo. A ver, nosotros cuando planteamos la estrategia del Ejecutivo para abordar los desafíos en esta comisión, que era en el minuto en que se estaba discutiendo el tema de los cargadores, planteamos dos proyectos que eran prioritarios para el Ejecutivo iniciales, que eran el de transferencia de tecnología, que se despachó desde acá y que ahora están en la Comisión de Futuro, y el de inteligencia artificial. Y luego, terminada la tramitación de esos dos, el compromiso que adquirimos con varios de los diputados y con los mocionantes del proyecto de neuroderechos también, era que pasáramos a la discusión de neuroderechos en la comisión, entendiendo, y aquí quiero ser bien transparente, que es un proyecto que desde el Ejecutivo creemos requiere de ajustes. Esto hemos estado conversando con el Ministerio de Salud para proponer algunas indicaciones. Creemos que es importante, dado que es un proyecto que ha estado mucho tiempo esperando a la cola, que quienes presentaron la comisión pudieran venir y contar un poco, hacer una pasada por expertos también, porque nos parece que es un proyecto relevante, que efectivamente lleva harto tiempo, que es necesario porque le aterriza una reforma constitucional, pero que requiere de un tiempo de discusión. Dicho eso, y entendiendo que es posible tramitar proyectos en paralelo, el proyecto propuesto por el diputado Kaiser por su intermedio establece principios, pero también establece normas relacionadas con responsabilidad que fueron largamente debatidas en el otro proyecto y por lo tanto, entendiendo que se pueden fusionar más adelante, desde el Ejecutivo no vemos el, el, el beneficio de volver a discutir temas que ya abordamos de manera extendida en esta comisión y que además van a ir a la sala en algún minuto donde también podrían volver a discutirse. No hemos presentado urgencia, precisamente porque teníamos que tener la discusión, como lo hemos hecho en otras ocasiones en esta comisión, respecto de cuál creíamos que debiese ir primero, entendiendo la voluntad de todos los parlamentarios que participan, pero lo que concierne a la voluntad del Ejecutivo, esa sería nuestra preferencia. Ahora igual, como somos legisladores, entonces vamos a revisar igual el proyecto de ministra porque igual que nosotros vamos asumiendo ciertos compromisos que en honor a nuestra sana convivencia en un año complejo siempre es bueno mantener. Ahora, por eso también expliqué que más allá de la discusión que vemos, siempre esto va a quedar dependiendo de las urgencias que el propio Ejecutivo ponga. O sea, incluso puede salir de aquí un proyecto y no tener urgencia. Y por eso di el ejemplo de neuroderecho, porque se discutió acá, se votó en general y jamás tuvo urgencia. La tuvo y se la quitan porque hoy día no tiene y por eso no se discute. O si no, estaría en sala y estaría votado. O sea, quiero traducir bien esto en castellano antiguo para que lo entendamos todo. ¿Ah? Porque si no, ¿qué explicación hay que los proyectos estén ahí tengan que ir siendo en comisión y no se voten generalmente en sala en particular? Es porque no se le pone la urgencia. Entonces, eso lo quiero dejar bien claro, no para generar una polémica, sino para que entendamos cómo funciona esto al final del día, digamos. ¿Mm? No es una cuestión de mera voluntad. Entonces, vamos a discutir el proyecto, vamos a hacer las invitaciones que hay que hacer, los ajustes, y efectivamente, si también el neuroderechos es un tema que le interesa al Ejecutivo, yo también le pediría al Ejecutivo, entonces, si es de su interés, que le ponga algún grado de urgencia para dar la señal. Porque si no, sin esa señal, estamos en la misma condición que vamos a discutir el proyecto del diputado Kaiser. Te fijas, estoy diciendo que, bueno, se note el interés. Si no, me dejan en la misma condición nomás. ¿Lo puedo hacer? No, lo puedo hacer, pero lo que quiero decir es que yo lo puedo hacer y finalmente nunca se va a discutir porque no va a tener urgencia. Y yo quiero aclararlo acá, que cada día martes que nos juntamos con el Ejecutivo para preparar las tablas de los proyectos de ley que vamos a discutir, se discuten de acuerdo a las urgencias que el Ejecutivo le pone. Entonces puede haber un proyecto que es muy amado por los diputados y diputadas y no tiene ni una urgencia el Ejecutivo y por eso nunca se ve. Así para traducirlo súper en castellano. Entonces, por eso necesito entonces también esa señal más clara. ¿Te fijas? Eh,
Ahora, dicho eso, yo no veo inconveniente en que los dos proyectos los discutamos, tanto el de neuroderecho como el que acaba de presentar el diputado Kaiser, y es lo que vamos a hacer. Entonces, yo ahí lo que le pediría a la Secretaría es que preparemos el calendario y todos tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de invitar a cada uno de los invitados que debiese venir en ambos proyectos, ¿ok? En ambos proyectos. Yo creo que da esto para discutir ambos proyectos en paralelo en una sesión. Eh, Insisto, y después para que quede claramente establecidas las responsabilidades, después dependerá de las urgencias del Ejecutivo. ¿Ok? Y no voy a decir nada respecto del diputado Kaiser, porque si se da la aventura que llega a gobernar, él le pondrá es que usted quiere, es que usted quiere ser ejecutivo, por eso le digo que... Eso, entonces, yo les pediría, como lo vamos a discutir, ambos proyectos, que pudiésemos, secretaria, tú establecer fechas para generar las invitaciones, las personas que van a exponer, y que nos demos también un calendario, digamos, para que esto... eh, yo no sé cuán complejo es el proyecto, por ejemplo, de neuroderechos. No tengo una noción, entonces por eso también lo aprovecho para preguntar al Ejecutivo, es decir, cuánto tiempo debiéramos darnos aprox para discutirlo. 2 meses. eh, lo digo también de los expertos que vamos a invitar. ¿Cuánto es un tiempo prudencial, digamos, para establecernos para la discusión? Me gustaría tener también como una idea, si ustedes tienen alguna aproximación. Gracias, presidente. A ver, yo diría que hay como tres grupos de actores que son relevantes para la discusión de neuroderecho. Uno, que son actores que fueron quienes impulsaron esta iniciativa, porque hay que recordar que fue una moción parlamentaria, no es del Ejecutivo, y por lo tanto, quienes originalmente redactaron este proyecto, creo que es importante conocer su historia, entendiendo que es correspondiente y tal. Y es por eso que nosotros lo hemos estado conversando con el mundo de salud, pero ahí no solo autoridades de salud, sino que médicos y personas que han avanzado en estas materias, que creemos que es bien relevante. Y el tercer grupo es industria tecnológica o investigadores en el ámbito de las neurotecnologías, que probablemente, y no puedo adelantar sus opiniones evidentemente, pero van a tener una posición un poco más como laxa respecto de esta regulación, entendiendo que también se requiere espacio para que la innovación en estas materias ocurra. Entonces nosotros entendemos que esos tres grupos de personas o de instituciones podría ser relevante de escuchar a la hora de pensar en indicaciones y otras. Eso en términos de sesiones, no sé, bueno, ahí ustedes conocen mejor el trabajo, pero quizás una sesión por grupo y de esa manera lo ordenamos bien. Nosotros podemos aportar con nombres también si es que fuera necesario y a ustedes les parece conveniente. Bueno, eso daría por lo menos 2 meses de discusión. También en el caso del proyecto que has presentado, diputado Kaiser, con el diputado Lago Marcino como patrocinante, igual es un tiempo prudencial, pienso, 2 meses. ¿Qué más? No, estoy menos, dice. ¿Sí? Diputado Olivera. Sí, gracias, presidente. Mire, estaba revisando el proyecto del diputado Kaiser y claro, finalmente no es un proyecto largo. A veces uno piensa que son temas un poco menos complejos, pero después en el camino uno va viendo que algunos se vuelven más complejos. Pero el proyecto del diputado Kaiser
eh, son más conceptos los que, en el fondo, lo que busca regular, espérame, deje ver el título porque dice protección del ser humano ante la inteligencia artificial. Entonces lo que busca, entiendo yo, que es como proteger ciertas libertades, porque aquí habla de las libertades que tenemos todos los seres humanos. Y claro, cuando la ministra dice que se discutió en el proyecto que despachamos desde acá, yo recuerdo que sí, que muchos de estos conceptos estaban, pero aquí es más que nada, lo que entiendo es como darle un marco a cada una de esas definiciones. Respecto de los derechos, por ejemplo, de la autonomía, de la privacidad, de la transparencia, la seguridad, la responsabilidad, siempre pensando en el ser humano. Eh, por lo tanto, yo creo, presidente, que somos capaces de ir viendo un proyecto eh, y paralelamente el otro, que para mí el de neuroderecho es mucho más complejo, porque primero porque muchos de nosotros no fuimos parte de la discusión de ese proyecto, por lo tanto tenemos que ponernos en conocimiento de lo que significa ese proyecto, eh, que finalmente yo estuve revisando un poquito la historia y también habla de algunos conceptos que van un poco dirigidos a lo que apunta también el proyecto del diputado Kaiser. Eh, pero yo, presidente, eh, entendiendo también que aquí hay un mocionante y que está patrocinado por el diputado Lago Marcino y otros diputados de esta comisión, creo que es importante que se avancen los proyectos que levantan los parlamentarios. Porque claro, el de inteligencia artificial en principio fue levantado por el diputado Lago Marcino, después se fusionó con uno del Ejecutivo, eh, se le colocó la urgencia necesaria para que avanzara, pero también eso de repente nos dejó un poco frenado para poder avanzar en otros proyectos que a lo mejor esta comisión también puede levantar. Entonces yo, presidente, si bien entiendo que el de neuroderecho es importante, eh, en esta oportunidad también voy a defender el proyecto del diputado Kaiser para que podamos avanzar en él, recibir a los invitados acotados, que se puedan referir específicamente a cada concepto que se utiliza en este proyecto y lo podamos votar. Y después, bueno, en el Senado se verá ahí si va en otro o no, pero la idea es que avancemos en esta comisión. Gracias. Igual, qué bueno que lo plantea, diputado Olivera, porque yo creo que aclarar que quiero discutir ambos en paralelo. Yo no veo inconveniente que los discutamos en paralelo. No, es la propuesta que quiero hacer, de hecho. De hecho, le quiero pedir a la secretaria que vayamos fijando entonces fecha para los invitados. Me parece relevante lo que al menos en Neuroderecho ha planteado la ministra, digamos como los tres mundos de actores que debieran venir a contar. Obviamente los autores, para que sepamos qué era lo que querían, desde el mundo de la salud y desde el mundo del desarrollo tecnológico. Esas son como las tres áreas de invitados que deberíamos tener. Y lo que le quiero pedir a la secretaria entonces es que nos vayamos fijando los plazos para hacer las invitaciones. Y creo que sería re interesante, como lo vamos a discutir en paralelo, el proyecto del diputado Kaiser y otros emocionantes, digamos, que también tuviesen una idea de qué mundos debieran opinar. A mí, a priori, si uno va a definir conceptos, me parece que el mundo del derecho en eso tiene harto que aportar. O sea, creo que sería importante que ese mundo más de derecho, del mundo de la judicatura, pudiese hacer acá una presentación. No sé qué otros mundos también debiesen estar, obviamente también las tecnológicas, para ver si al final vamos a hacer tanta definición que al final vamos a cortar lo que queríamos desarrollar. Estoy poniéndome a priori simplemente en mi apreciación. Eh, entonces, fijemos las fechas en que vamos a hacer, o vamos a invitar, digamos. ¿No? ¿Les parece, secretaria, darnos una propuesta, por favor? Presidente, acabo de mandar también al grupo la propuesta de invitados de la diputada Labra, que son 10 personas. Solo quería hacer un comentario respecto del proyecto de neuroderecho. Lo comenzamos a tratar el 22 de diciembre del 2021. En esa ocasión vino el ex senador Guido Girardi y el ministro de Ciencia, que era don Andrés Kuhn en esa. Después tuvimos tres sesiones con audiencias y se votó en general el 19 de enero de 2022. Y luego
esa sesión estaba citada para votar en general y particular. De hecho, hay un comparado que yo ya lo compartí en el grupo, que tiene indicaciones del diputado Jaime Toá, que era el presidente de la comisión en ese entonces, y sobre la base del cual tenemos que trabajar, porque esas indicaciones ya están presentadas. Y en esa comisión, en esa sesión, el proyecto en ese momento estaba con discusión inmediata, pero la comisión acordó no votarlo en particular, solo lo votó en general. Y a la sesión siguiente, el 2 de marzo, que fue la última probablemente de ese periodo legislativo, se invitó al analista Michel Bordachar, una vez terminada, una vez votado en general. Ahora, una vez, perdón, presidente, lo que pasa es que una vez votado en general, normalmente no se hacen audiencias, pero, bueno, o sea, parece razonable que en este caso, claro, no se va a hacer una audiencia pública, pero sí es lógico invitar expertos para que los diputados que son actualmente miembros de esta comisión puedan enterarse bien del proyecto. Quizás sería bueno poner un plazo de aquí hasta el viernes para que los diputados nos manden sus invitados para poder calendarizarlo con tiempo. ¿Está bien el viernes o un poco más? Yo propongo hasta el próximo martes, eh, porque todo el mundo, créeme que vamos a terreno, entramos en un nivel de locura que no se debe decir acá, como queda en acta, pero que es un poquito complejo. Yo te pediría que hasta el próximo martes podamos generar las invitaciones, ¿no? Siempre que tengamos tiempo para invitarlos. Los autores, por ejemplo, el próximo miércoles. Dame un segundo nomás, diputado Palma. O sea, los autores, por cierto, partamos por los autores en neuroderecho y la próxima semana también yo les pediría que a usted, diputado Kaiser, y a los copatrocinantes que desarrollen la idea del proyecto más allá del enunciado que hicieron hoy día, es decir, con más elementos. Partamos por eso. Lo segundo, lo quiero decir acá. Puede ser mera casualidad, pero como neuroderecho se votó en general, llegaron enero, cuando ya había pasado la elección, estoy sacando las fechas nomás. Ni uno de los que estaba ahí dirigiendo ni siquiera fue a la reelección, por eso lo quiero expresar. Yo les pido que a esto le demos una celeridad, porque si no lo que pasa en los hechos, que cuando llega un proyecto al final y pasa después de la elección, los que se quedan aquí, bien, pues animados, los que no, ya desanimados. Eh, y quedan languidezando los proyectos. Yo por eso creo que es importante los temas de las urgencias. ¿Se fijan? Porque si no, la señal que se da es que duerma el sueño de los inocentes, ¿no? Diputado Palma. No, muy simple, presidente. Yo, de hecho, la cuenta se leyó. O sea, para mí lo prioritario es que venga al menos el senador Chaguán. Incluso puede venir Carolina Goich, la ex senadora, que también fue emocionante, el senador Coloma y el ex senador Girardi, que son los emocionantes. Pero bueno, fundamentalmente el doctor Girardi por la connotación que tiene él en el tema. No olvidar que él organiza el Congreso Futuro, por ejemplo, etcétera. O sea, una persona que está muy documentada en estos temas. Sin menoscabar, por supuesto, el aporte que puede hacer el senador Chaguán. Y por otra parte, yo ya tengo un par de expertos, así que voy a mandar, usted dice, hasta el martes para que puedan ser convocados. Gracias, presidente. Entonces, recibimos la invitación hasta el martes. Partamos en ambos proyectos por los autores, digamos, los mocionantes, en ambos, por favor, para que las exposiciones y partimos con eso la sesión. Diputada Riquelme, usted me pidió la palabra. Estimado presidente, antes que lo olvide, quisiera proponer también como invitado al abogado Claudio Magliona. Él en otras ocasiones ha expuesto, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además ha trabajado este tema ah, desde sus inicios. Es un abogado muy conocido en esta materia. Fue compañero mío de curso en la universidad además y creo que no hay quien maneje mejor este tema desde el punto de vista legal que Claudio Magliona Markovich. Ya le pregunté, dice que tiene toda la disposición por Zoom para el próximo miércoles si es que se da la ocasión. No, perfecto. Yo creo que los invitados, cuando hagan llegar los nombres de los invitados, a mí me gustaría recoger lo que planteó el Ejecutivo, de que los invitados estén asociados a estos mundos, autores, mundo de salud, desarrollo tecnológico, publicidad. ¿Te fijas? Para tener un orden
más orgánico en la revisión. Perfecto, tenemos ese acuerdo entonces. ¿Estamos claros? Acordado. Voy a pegar el campanazo para que no... No, por lo que estaban solicitados ya están incorporados. En el tercer punto, la ministra de Ciencia, la ministra Aysén Echeverry, la vamos a escuchar acerca del memorándum de entendimiento entre Chile y Brasil, ¿no es cierto?, que tiene por objeto la cooperación en materia de inteligencia artificial y en el desarrollo del modelo de lenguaje latinoamericano, junto a la inversión para la creación de 2 centros de infraestructura tecnológica orientados al desarrollo de IA, anunciado durante la cuenta pública de Su Excelencia el Presidente de la República. ¿Perdón? ¿Pueden enviar el texto del acuerdo? ¿Sí? Porque no lo tenemos nosotros, pero lo pedimos y lo vamos a compartir. ¿Sí, ministra? Ministra, tiene toda la voz. Muchas gracias, presidente. Vamos a mandar por el grupo el texto del MOU para que lo tengan y podemos también comprometer, si es que les parece bien, de aquí a la próxima sesión, una minuta específica con varios de los puntos que voy a señalar ahora en mi intervención y también del segundo tema por el cual nos están preguntando, que es el de la infraestructura tecnológica, que es una muy buena noticia y encantados de poder compartir información. Voy primero con el memorándum de entendimiento. Hace casi 3 años atrás, claro, 2 años y medio atrás, se generó entre los países de Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo de UNESCO en su momento, una coordinación en materia de inteligencia artificial que resultó en 2 cumbres, y ahora se está preparando la tercera. La primera se realizó en Santiago, la segunda se realizó en Uruguay el año pasado, y la tercera, que va a ser este año, se va a realizar en República Dominicana, donde se estableció una coordinación en materia de inteligencia artificial a nivel regional. Esa coordinación tuvo como primer resultado un acuerdo, una declaración, más bien la Declaración de Santiago, que creo que la compartimos en algún minuto, pero la podemos enviar de nuevo, que establecía ciertos principios o marcos para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, muy en la línea de lo que se discutió en el proyecto de ley y muy en la línea de lo que está incorporado en el proyecto del diputado Kaiser también. Como segundo eje de trabajo, se determinó el poder avanzar con estos países en proyectos concretos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial que tuvieran a la vista compartir experiencia en torno al uso de IA en el Estado, pero también el avanzar en desarrollos específicos. Y en ese segundo elemento surgió entre centros de investigación de los distintos países, en el caso de Chile liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, la idea de contar con un modelo de lenguaje latinoamericano. Los modelos de lenguaje, ustedes ya todos lo saben porque hemos hablado harto de esto, pero es básicamente el cerebro que hay detrás de todas estas aplicaciones que hoy día conocemos y que puede ser utilizado con distintos fines. Puede ser utilizado como un chat GPT o puede ser utilizado como un motor en el apoyo a diagnóstico o puede ser utilizado en educación, en fin, en distintas materias. Ese proceso, que fue impulsado por el CENIA en su primer momento, requería para su total desarrollo el contar con expertos en distintos países, es decir, personas del ámbito del desarrollo tecnológico, es decir, expertos en computación, en programación, pero también de otras áreas como expertos en lingüística, en historia, en fin, en antropología y otros. Y además requería de una fuente de datos y de información que fuera representativa del conocimiento existente en Latinoamérica y el Caribe, y es por eso que empezaron a tener conversaciones muy motivados por la investigación en un momento, que pudieran avanzar en esa dirección. Este proyecto fue conocido por la coordinación de países que está hoy día trabajando en inteligencia artificial, y fue conocido por el Ministerio de Ciencia, por supuesto, y el CENIA en ese minuto nos pidió colaboración para poder apoyar. Y empezamos un trabajo donde se fueron incorporando organizaciones. Hoy día el proyecto tiene participación de la CAF, de UNESCO, del CENIA que lidera, del Ministerio de Ciencia que apoya con coordinaciones, de las distintas instituciones de los distintos países
centros de investigación, universidades, bibliotecas públicas, congresos en algunos casos. A ese trabajo se le está dando un marco institucional entre países para poder facilitar que las distintas instituciones dentro de los países puedan contribuir al desarrollo de la TAM-GPT. En ese proceso, el primero en contar con un acuerdo de esta naturaleza fue Brasil. Este fue un acuerdo que firmamos con la ministra de Ciencia de Brasil hace algunos meses atrás, 2 o 3 meses atrás. Es un acuerdo, bueno, lo tienen ya, está en el grupo de WhatsApp, es bastante sencillo y lo que busca es darle un marco institucional para la conversación entre los distintos actores, conversación que lleva adelante el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en nuestro caso, y que la contraparte de Brasil es la Universidad de Sao Paulo. A ese acuerdo se van a sumar otros que hoy día están en proceso de negociación. Estamos ya haciendo la revisión jurídica de los acuerdos con Uruguay, con Ecuador, con Colombia, con República Dominicana, y no sé si se me queda otro, pero vamos a asegurarnos de tener la lista completa. Y lo que buscan estos acuerdos es precisamente hacer este marco completo. Quisiera agregar, y solo para cerrar en este aspecto, es que también hemos tenido conversaciones con el Congreso acá, con la Cámara, con Sergio Landero, que ha estado trabajando en inteligencia artificial. No sé si ya se habrá iniciado esa conversación o está por ocurrir con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial para que también los datos de este Congreso puedan contribuir a Miguel Ángel, perdón. Se me vino Sergio Lavandero, que es el Premio Nacional de Ciencia a la cabeza, por eso mis disculpas. Pero para poder tener también dentro del desarrollo de este modelo de lenguaje información de este Congreso. El modelo de lenguaje está siendo desarrollado en torno a ciertos principios que son bien importantes. El primero es que el modelo va a ser un modelo abierto, es decir, se entrena el modelo y el modelo luego va a quedar disponible para ser utilizado por cualquier organización sin cobrar, simplemente se descarga y luego se entrena con datos específicos complementarios por la persona que se requiera, en el fondo, por la institución que se quiera. El modelo también funciona en torno a principios bien estrictos en materia de propiedad intelectual, que fue una discusión importante acá, y es por eso que estos acuerdos también son relevantes, porque de alguna forma nos permiten incorporar las normativas de propiedad intelectual dentro de los distintos países en la información que se comparte. Hoy día, como les decía, estamos en proceso de incorporar más instituciones también dentro del sector público. El modelo se va a entrenar, y aquí lo conecto con la segunda parte de la pregunta, en infraestructura tecnológica nacional. Hay un acuerdo con la Universidad de Tarapacá y están construyendo un data center de inteligencia artificial que sería el lugar inicial de entrenamiento de este modelo de lenguaje, y una vez que ya esté entrenado y se ponga a disposición, va a quedar de la mano o va a quedar disponible para quien lo quiera utilizar y instalar en la infraestructura que les parezca más conveniente, digamos. El entrenamiento ocurre en un lugar, pero luego queda abierto para instalarse en cualquier infraestructura. Quiero, para cerrar nomás, hicimos un acuerdo recientemente con la Asociación de Municipalidades, con su nuevo presidente y bueno, con el grupo que lleva innovación, para hacer un piloto de utilización de este modelo de lenguaje para entender qué beneficios podría tener. Ese piloto se está desarrollando hoy día de la mano del Laboratorio de Gobierno, el CENIA, el Ministerio de Ciencia, la Asociación Chilena de Municipalidades, y se está entrenando a 15 municipios, a sus funcionarios, en identificación de problemas que pueden ser resueltos por IA, para luego el desarrollo de aplicaciones que resuelvan esos problemas basados en el LATAM GPT. Así que vamos a tener de aquí a final de año probablemente algún ejemplo de aquello y mucho conocimiento respecto de cómo poder utilizarlo hacia adelante. Entonces eso es LATAM GPT, está en proceso de desarrollo, resultado y disponibilidad esperamos que sea de aquí a final de año, en un proceso que debiese continuar y seguir, igual como ocurrió con modelos de lenguaje en otras partes del mundo que ya adquieren vida propia después y se transforman en lo que cada usuario considere se tiene que tratar. Ministra, perdón, ¿podrías agregar qué municipios? Porque te van a hacer esa pregunta, que creo que sería interesante que sepa. Me voy a conseguir la lista específica para no dejar a ninguno fuera, pero sí es un listado de municipios que trabajamos con la asociación, que considera municipios rurales y urbanos de distintos colores políticos, evidentemente, pensando en que estén
más o menos cerca en regiones y en la metropolitana también, más o menos cerca para generar sinergias territoriales. Y vamos a compartir la lista para que la tengan ahí presente. Ya, segunda parte de la pregunta que tiene que ver con infraestructura tecnológica. El desarrollo de la inteligencia artificial requiere de data center para poder entrenarse y procesarse. Chile cuenta con infraestructura tecnológica bien robusta, desde el lado de la industria tecnológica con inversión extranjera de básicamente data centers de todas las grandes tecnológicas proveedores de data centers. Ese trabajo está además apoyado por lo que hemos hecho desde el Ministerio con el Plan Nacional de Data Center, que es una iniciativa que se construyó con el sector privado para facilitar el desarrollo sustentable de esta industria. Les podemos compartir el plan también, está bien interesante, es bien único en el mundo y ha sido bien valorado por los distintos sectores. Pero no basta con la infraestructura que se genera por las grandes tecnológicas y que es la que los servicios que todos contratamos cuando queremos usar Drive o nube o ver Netflix o lo que sea. Sino que también las capacidades de investigación requieren de capacidad de supercómputo, que es un tipo específico de computación que es de mayor envergadura, que permite tratar más rápido, más volúmenes de datos y que está pensado con el fin de generar investigación o apoyar en el emprendimiento de base científica tecnológica con inteligencia artificial. Esas capacidades existen en Chile, están alojadas principalmente en el NLHPC, el National Lab for High Performance Computing, que es una iniciativa que existe está alojada en la Universidad de Chile, pero donde participan, yo diría, todas las universidades del país y todos los centros de investigación. Y es una infraestructura que hasta ahora ha demostrado ser muy útil, pero como toda infraestructura tecnológica requería seguir creciendo. Y a propósito de eso, se hizo un llamado específico para infraestructura tecnológica de supercómputo pensado en la inteligencia artificial desde la Corfo. Ese llamado se hizo a mediados del año pasado. Se presentaron una serie de propuestas que fueron evaluadas y adjudicadas. Se adjudicaron 2 de las propuestas, cada una por alrededor de $7 millones en un plazo de implementación de 5 años. Y las propuestas, una de ellas se adjudicó el NLHPC, que era razonable porque es la gran infraestructura de cómputo que tenemos, que esto le va a permitir crecer, y una segunda que se va a ubicar en la región de Valparaíso, donde participan, si mal no recuerdo, son 35 universidades, es decir, con la misma lógica del NLHPC en lógica de infraestructura compartida, y lo que se le pide a estas infraestructuras es que además se integren entre ellas, lo que empieza a generar una red de supercómputo, que es lo que tienen otros países del mundo y que en general es bien estándar, funciona en red en distintas partes y con eso vamos mejorando la infraestructura tecnológica para investigación. De eso se tratan esos proyectos, hoy día están adjudicados y están en todos los trámites previos que se requieren previo a la firma de los convenios que ya implican la transferencia de los recursos y empezar el proceso de implementación. Tengo la lista de los municipios, se los doy. La lista, y está en su WhatsApp. Está compartido, pero solo para que lo sepan, son los municipios de Coquimbo, Valle, Zapallar, Catemu, Valparaíso, Maipú, Quinta Normal, Renca, Huechuraba, Las Condes, Puente Alto, La Reina, El Monte, Los Lagos y Puerto Montt. Con eso partimos en esta primera fase de los 15 municipios. Si esto sale bien, la idea es expandirlo ahora. Eso, presidente. Ministra, diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. 2 consultas. En primer lugar, ¿cuánto sale? ¿Cuánto nos cuesta? La pregunta típica de quien está más preocupado por Hacienda que por otras cosas, parece. Y en la segunda pregunta, cuando veo, por ejemplo, el modelo de lenguaje, la TAM-GPT, yo veo muchas instituciones brasileras, lo cual parece bastante razonable, pero no veo instituciones nuestras. ¿Qué pasa con el modelo? ¿Qué pasa con los conocimientos técnicos, con la transferencia tecnológica, con el know-how? ¿Dónde están nuestros científicos aquí representados? ¿Dónde están nuestras universidades representadas en el sistema? ¿Vamos a ser solamente consumidores de un producto generado en Brasil? En ese sentido, señor presidente, quiero saber si estamos comprando un producto. Y respecto del tema del acuerdo con Brasil,
que es no vinculante, según decía el documento. Eh, no veo dónde está la transferencia. ¿Dónde estamos recibiendo nosotros transferencia de capacidades en el sentido de poder participar de la construcción de este sistema? Y por supuesto, ver también si lo necesitamos. Muchas gracias, señor presidente. Sea, diputado Lilayú, estás pidiendo la palabra y luego le damos la palabra a la ministra. Sí, buenos días, saludar a la ministra. Yo, en relación al convenio, la conversación con Brasil, yo tenía justamente ese temor, lo que dice el diputado Kaiser, es segundo, el conocimiento es poder. Evidentemente, en base a qué vamos nosotros qué vamos a ganar, qué seguridad nos da en estos momentos la ministra, en el sentido de que nos da salvaguarda en las conversaciones que hay. A mí me preocupa eso, nada más. Eh, Claramente tengo que tener alto cuidado en relación a no ser meros consumidores, y sabemos que Brasil es un gigante que evidentemente va a querer imponer algún tipo de supremacía. Si yo creo que el conocimiento es poder, vuelvo a decir, así es lo que me preocupa, nada más. Muy bien, ministra, te ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A ver, primero, y creo que esto es lo más bonito del proyecto, es que quien lidera el proyecto es Chile. Y en este caso es Chile invitando a otros y entregando muchas de la transferencia desde Chile, porque las capacidades de conocimiento las tiene el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Yo creo que Álvaro Soto y Rodrigo Urán han venido a exponer un par de veces acá, pero es un grupo bien interesante que se armó hace ya algunos años, y son ellos quienes lideran y por lo tanto quienes tienen el conocimiento para hacerlo. Lo que se recibe y entrega, porque está en los dos lados al resto de los países, es por un lado datos, acceso a bases de datos que son legalmente utilizables, por supuesto, pero también acceso a infraestructura, porque entrenar el modelo se va a hacer esencialmente en infraestructura localizada en Chile, pero se podría beneficiar con acceso de otras partes. Brasil tiene capacidades de supercómputo que son infinitamente más grandes que las nuestras, por ejemplo. Y también la red de personas que trabajan en esto. Hay un componente de formación, tanto para chilenos como personas de estos otros países, que es bien relevante en la construcción del modelo. Por lo tanto, creo que es importante relevar aquello. No pasa siempre que la transferencia ocurre de nosotros a otros, y este es uno de esos casos donde nosotros somos líderes y por lo tanto estamos apoyando capacidades también de otros países, ganando también a través de los datos y otras materias. Voy a quedarme con la segunda parte del diputado Lilayú, después vuelvo a las instituciones nacionales. Los resguardos que se toman son los resguardos dados por dos elementos. Uno son las propias leyes, es decir, no se accede a datos que no esté habilitado el poder acceder, y por eso estos acuerdos son importantes, porque en el fondo le dan un marco que nos permite facilitar esas conversaciones. Y lo segundo está dado por el carácter abierto del modelo. En lógica de abierto, no es una caja negra, sino que es fiscalizable por todos y luego utilizable por todos, y eso en términos de desarrollo tecnológico es un estándar de seguridad que es bastante alto, y que por lo tanto nos da la certeza de que el modelo va a quedar bien, y luego su utilización va a depender de cada persona que lo utilice, un poco lo que discutíamos en el proyecto de ley, ¿verdad? Hasta quien desarrolla el modelo, pero luego los usos son... cada quien se hace responsable de ese uso, y quien desarrolla el modelo se hace responsable del desarrollo del modelo. Respecto a las instituciones chilenas, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio precisamente en acceder a esas informaciones. Chile tiene normas bien estrictas de compartir datos al interior del Estado también. De hecho, hay un proyecto de ley que se va a presentar en torno a profundizar la interoperabilidad de datos en el Estado, que es algo que quedó comprometido luego de la construcción y de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y por lo tanto el trabajo, aún en el caso de Chile, tiene que ser institución a institución. Cada institución tiene que determinar si es que puede compartir su información o no, y ese es un trabajo que estamos ayudando nosotros desde el Ministerio de Ciencia, donde entró, por eso hacía la referencia a esta corporación también,
y donde, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia está ya bastante avanzado en el análisis interno respecto de qué pueden compartir. Gobierno Digital está haciendo su propio análisis, pero la idea es incorporar a todas las instituciones del Estado en esta iniciativa y también a otras, universidades, centros de investigación, bibliotecas, etcétera. Así que ese es un proceso, es parte de lo que viene hacia adelante en términos de incorporar instituciones, pero con ese resguardo, siempre en el marco de lo que legalmente se puede. Y respecto a lo segundo, que es el costo del municipios con IA, municipio a la vanguardia, perdón, el costo total del proyecto, que son estos 15 municipios, es de alrededor de 30 millones de pesos que se trabajaron con Subdere, y el resto son las capacidades de los propios municipios que tienen a sus personas capacitándose, el CENIA que hace también a pulso harto de la capacitación, nosotros desde el Ministerio de Ciencia que hacemos coordinación, es decir, el, como ocurre cuando no hay tantos recursos. Y los 30 millones son básicamente para apoyar el traslado de las personas que vienen de distintas regiones porque hay sesiones presenciales, algún café que podrán tomar en el entremedio y ese tipo de cosas que quisieran conocer el detalle, felices de compartirlo también. De darle la palabra al diputado Kaiser. Yo la verdad que con la cifra de 30 millones he sido sorprendido, digamos. En la región del Biobío, en un convenio para comprar ropa interior, entregaron 275 millones y por el desarrollo de la ciencia, de verdad no. Igual aprovecho de decirlo, la glosa que incorporamos para el tema de tecnología, desarrollo científico en gobiernos regionales ha sido súper poco usado. Yo creo que ahí falta igual un incentivo, aprovecho de decirlo, a raíz de 30 millones para 15 municipios, son 2 millones de pesos para un municipio. Galletas, café, no sé, algo más, no hay mucho más que eso. Diputado Kais. Eliminar las gobernaciones, pero eh, una consulta entonces. Cuando usted habla de fuente abierta, por el tema de la fiscalización, estamos hablando de lo que los ingleses llaman open source, ¿no es cierto? Eso significa que cualquiera puede, de alguna manera, ver cómo está evolucionando el algoritmo y chequearlo, ¿no? Pues pasó con ChatGPT, de hecho, que iba a ser open source y se lo terminó embuchando cierto personaje que ahora es multimillonario. No, no, sí, sí, fue una pelea bien intensa ahí porque Elon Musk financió el ChatGPT para que fuera open source, para que fuera de fuente abierta, y terminó en propiedad de una persona. Pero esa era la consulta, si efectivamente iba a mantenerse entonces como de fuente abierta para poder ser controlado por cualquiera aquí. Probablemente no por mí, porque yo no entiendo nada del tema, pero cualquiera que tenga suficientes conocimientos técnicos del tema. Muchísimas gracias. Por chochera, es que las dos iniciativas, y sumado a lo que se está haciendo con los colegios, que no se llaman colegios de vanguardia, pero el trabajo que estamos haciendo para que los futuros profesores puedan enseñar inteligencia artificial, son iniciativas que de verdad se levantan con 3 pesos y a puro, a harto pulso, digamos, pero que son súper relevantes porque para toda la discusión que tuvimos de inteligencia artificial, al final del día se trata de este tipo de iniciativas. Y que podamos valorar el open source, por ejemplo, y que entendamos que esa es una forma de hacer cosas más seguras, también es parte del espíritu de lo que hemos intentado promover en la legislación todos, creo. Hablo por la discusión entera que tuvimos acá, y es bonito ver que se materializa. Les vamos a compartir información de los proyectos, de lo que está saliendo, porque ustedes en sus territorios también hacen cosas. Y por último, respecto a la glosa, efectivamente es una glosa que ha sido muy poco utilizada. Nosotros tenemos como primera prioridad de nuestro CEREMI el trabajo con los gobiernos regionales para que esa glosa se pueda utilizar en proyectos de desarrollo científico-tecnológico, eh, pero es un desafío, o sea, estamos ahí poniéndole energía. Todavía sin resultados que reportar, espero que tengamos pronto, pero todavía no. Diputado Lila, yo me había pedido la palabra y luego Es decir, yo cuando le pregunté un poco del conocimiento del poder, etcétera, y uno no sabe hasta dónde vamos a ir llegando con las relaciones con otros países, con el mundo, inteligencia artificial, yo creo que en los próximos años va a ser poder. Mi pregunta,
usted en estos momentos se coordina, conversa usted con el ministro de Relaciones Exteriores. Yo digo porque nosotros tenemos, claro, cualquier cosa, aquí estamos hablando de algo mundial, cosas, después va a haber cosas de tipo militar, no tengo idea de la relación geopolítica, y el conocimiento es poder. Esa es la pregunta, si ustedes se coordinan y cuándo se coordinan. Es decir, pregunta así. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, diputado, efectivamente, o sea, cualquier cosa en el ámbito internacional que hace el Ministerio de Ciencia y cualquier otro ministerio tiene que tener la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, eh, cuando se realizan las acciones de coordinación, por ejemplo, del grupo, Relaciones Interiores no solo está informado, sino que en muchas ocasiones participa incluso en las reuniones técnicas. Los distintos acuerdos que se firman son chequeados por los equipos legales del Ministerio de Ciencia y de Cancillería, es decir, no se puede acordar, ni firmar, ni participar en nada internacional sin el ok de Cancillería, y eso es algo que está ocurriendo en este espacio también. Y creo que lo que señala es súper relevante porque precisamente es el espacio donde la técnica se mezcla también con la geopolítica, y a propósito de lo que decía el diputado Kaiser, la definición de que sea open source es una definición que también apunta a resguardar respecto de otro tipo de preocupaciones que puedan surgir, pero sí, todo se hace coordinado con él. Su intermedio quería consultarle a la ministra. A propósito de lo que hizo mención ella, estaba pensando en el efecto Ghibli y su impacto ambiental y sobre todo en el contexto de la permisología que ha estado haciendo el Ejecutivo al respecto, porque en realidad esto ha desbordado. O sea, de hecho aquí en el Parlamento yo creo que ninguno escapa a haberse hecho algún avatar, ¿no? Entonces yo no sé si dentro de esta conversación quepa esta discusión, pero creo que es algo que sabemos que impacta en la huella de carbono, que tiene un impacto ambiental. Estoy pensando también en la preocupación que tenemos muchos parlamentarios y parlamentarias respecto de la permisología, ¿no? Entonces, hay un grado de permisología a lo mejor también en este ámbito de la inteligencia. Gracias, presidente. Ahí. Sí, a ver, hoy día el desarrollo tecnológico tiene como principal cuello de botella el acceso a infraestructura, y el acceso a infraestructura tiene como principal cuello de botella el acceso a energía. Eso es como, lo estoy súper simplificando, pero estos son como los grandes espacios. Em, en materia de consumo de agua, que ha sido una preocupación histórica, la misma tecnología ha ido avanzando de manera a poder reducir al máximo el consumo de agua. No en todos los países, no en todas las tecnologías, pero hay formas de hacerlo. De hecho, los data centers que se instalan en Chile, los últimos, funcionan con sistemas de enfriamiento en circuitos cerrados, y por lo tanto se carga de agua una vez y esa agua circula nomás. Y el se carga de agua una vez no es un lago completo, sino que no sabría decir cuánto es, pero una cantidad donde el consumo de agua es casi insignificante, como el de una casa o algo. Eso supone un aumento de consumo energético. Y ahí es donde está el principal problema, porque esta es una industria que todavía no se descarboniza al 100%. De hecho, la forma en cómo se ha descarbonizado es eh, inyectando energía renovable al sistema, pero no consumiendo energía renovable, porque la energía renovable todavía tiene problemas de permanencia. O sea, por ejemplo, el sol, hay sol de día y no de noche, entonces eso también tiene un impacto en estas infraestructuras que tienen que prestar servicios permanentemente. Dado ese desafío, y entendiendo que es una industria muy estratégica para nuestro país, nosotros a fines del año pasado lanzamos un Plan Nacional de Data Center, que es una iniciativa que se construyó en trabajo con la industria y con las organizaciones que han participado en los procesos de evaluación de los data centers, principalmente vinculados al mundo medioambiental. Y ese plan tiene un conjunto de medidas, son 9 si no me equivoco, u 8, me acaba de dejar la duda, eh, muy concretas, que lo que apuntan es a permitir un desarrollo sustentable de esa industria. Y una de las herramientas que considera el plan es un acuerdo de producción limpia, que se está hoy día trabajando con la Asociación Nacional de Data Centers,
que lo que busca es precisamente abordar lo que mencionaba usted, diputado, que es establecer cuáles son los parámetros que como sociedad consideramos aceptables en términos medioambientales, consumo de agua y consumo de energía, para que esta industria opere, en un acuerdo con la industria que va por sobre lo que es la obligación legal en este minuto, que eso es el APL. El APL, el Acuerdo de Producción Limpia, es una herramienta que existe en nuestro ordenamiento jurídico, que lo que permite es que dos partes se pongan de acuerdo en un estándar que es superior al estándar legal y luego ese estándar se vuelve obligatorio. Estamos en proceso de construcción de eso con la industria y también buscando qué tipo de infraestructura podría aprovecharse de la alta producción de energías renovables que tenemos en nuestro país. En el norte, ustedes saben, la energía algunas horas del día se bota. Exacto. A eólica, pero solar también. Tenemos sobreproducción de energía y mover datos es más fácil que mover energía. Y por lo tanto, parte de lo que se está haciendo es ver cómo, por ejemplo, podríamos tener infraestructura de data center en el norte, cerca de los lugares de producción de energía, que hicieran, por ejemplo, entrenamiento de algoritmos que no requiere trabajar de noche también. Y esos son elementos que están considerados en el plan y que estamos trabajando para que puedan ver la luz en algún minuto prontamente. Y el plan lo tienen en su web. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Estimados colegas, estamos bueno, ya en la hora de término para prepararnos para la sesión y por haberse cumplido el objeto de la sesión y los acuerdos que tenemos, ¿no es cierto?, para ya la próxima semana, la sesión se levanta. Muchas gracias.